Bueno, hoy vamos a hablar de lo que fue la modernización en el Uruguay, ¿no? Pero antes de, de mencionar qué fue y algunas de las características que se producen en la segunda mitad del siglo XIX, alrededor del año 1860 hasta 1903 prácticamente, me gustaría mostrarles algunos de los libros de los cuales ustedes pueden tomar para profundizar el tema. El primero y algo básico es el Manual de Historia del Uruguay, el tomo 1, que va de 1830 hasta 1903, de Benjamín Nahum. Acá podrán ver los aspectos generales de la modernización. Otro de los libros también que ustedes pueden contar es El Uruguay de la Modernización, de la colección de historia uruguaya, el tomo 7. Yo, por ejemplo, para lo que vamos a tratar ahora, utilicé también el artículo de Jaffe, un artículo que está en internet que se llama Política y Economía de la Modernización, Uruguay entre 1876 y 1933. Después, también para dar otra visión panorámica y genérica, están los libros, esta colección de 3 libros, este es el tomo 2, que es Reforma Social y Democrática de los Partidos Políticos, ¿no? Desde 1880 hasta 1930, y está dirigido por Gerardo Caetano, y hay una cantidad de temas que se tratan que están muy interesantes. Y después, para cambiar el enfoque y dejar lo político y queremos darle un enfoque económico, está el de Finch, el de Henry Finch, que se llama la economía política del Uruguay contemporáneo, 1870 hasta el 2000. Bien, si bien lo que nosotros vamos a hacer ahora es dar una visión genérica de lo que fue la modernización, esos materiales ustedes pueden profundizar el tema, ¿sí? Bueno, pensemos que en la modernización del Uruguay. En las últimas décadas del siglo XIX, Uruguay sufre una transformación económica que llevó a consolidar el poder estatal entre 1860 a 1868 aproximadamente, y esta transformación ocurre, ¿no? Y es la primera gran transformación en el medio rural. Recordemos que la incorporación de la explotación ovina, ¿no?, al lado del tradicional vacuno, y especialmente en la década siguiente, sobre todo hacia 1876 y 1882, el segundo elemento alrededor de la estancia nacional. Ahora, no solamente se dedican a producir vacas, sino que también nos dedicamos a la cría de la oveja, ¿sí? También el cercamiento de los campos y la aceleración del mestizaje ovino y vacuno, ¿no?, dan origen, ¿no?, o mejor dicho, estos hechos se hallan en el origen de la sustitución del estanciero caudillo por el estanciero campesino. Y eso lo dice Barrán específicamente. Bien, pero sucede un acontecimiento particular entre 1860 a 1868. Y esto, la historiografía la denominó la Revolución del Lanar. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la producción ovina por parte de los terratenientes locales fue impulsada específicamente por factores externos. Recordemos que si vemos a nivel mundial, ¿no?, ¿qué es lo que está sucediendo
en Estados Unidos y en Europa. Bueno, se está dando la segunda fase de la revolución industrial. Por eso, Uruguay no queda ajeno a la circunstancia. Y esa producción ovina es producto de la demanda que requieren de materias primas la industria textil, especialmente la inglesa y la francesa. Además, pensemos que otro de los factores externos es que la guerra de secesión norteamericana, ¿no?, desarrollada entre 1861 hasta 1865 aproximadamente, había sacado del mercado a un gran exportador. Recordemos que ellos exportaban algodón. Y al no exportar algodón, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se produce? Bueno, sustituimos la lana como un sustituto natural de lo que fue la exportación algodonera que realizaba los Estados Unidos. Otro de los factores es que frente al deterioro del precio del tasajo y al del cuero, el valor de la lana era relativamente sostenido. Bien, ahora, ¿qué es el tasajo? El tasajo es un estilo de carne seca que se utilizaba para comer, básicamente, ¿no? Bien, estos factores externos promueven o implica que se realice una inversión, la cual no era demasiado, pero rompía con la producción extensiva a campo abierto. Según Barran y Nahum, las consecuencias económicas y sociales fueron la producción mixta de ovinos y bovinos, la sedentarización de una parte de la mano de obra por la necesidad de una mayor cantidad de mano de obra para el cuidado de los ovinos, y esto le va a quitar masas a las revoluciones. Recordemos que el siglo el siglo XIX en nuestro país se caracteriza principalmente por los movimientos revolucionarios que se vienen dando tanto en nuestro país como a nivel latinoamericano o americano. Además, la baja inversión y la alta rentabilidad permitió la supervivencia del pequeño y el mediano productor. No se requiere mucha inversión. Se requiere tener campos, cercarlo para que no nos roben nuestras ovejas y requieren un cuidado especial. Pero después no requiere más inversión, porque las ovejas, y seguimos pensando en lo mismo, se crían solas relativamente, porque lo que hacen es constantemente, al igual que la vaca, pastar. Por eso también la inversión en el campo siempre estuvo atrasada, porque los grandes capitalistas terratenientes sostenían que no era necesario invertir en maquinaria ni en nada que esté relativo a la producción ovina o bovina, porque las vacas se crían solas y solo necesitan de pasto para sobrevivir. Además, también se da o se permite una cierta movilidad social. El emigrante, que solo tenía como capital su conocimiento sobre el cuidado de las ovejas, empezó a trabajar en las grandes extensiones de tierra de los grandes propietarios, que para tenerlos tenía que cederle un tercio del usufructo de la producción, y con el tiempo se convertía en el dueño de una majada y de su propia tierra. Y bueno, el estanciero, ese criollo, se transforma en un estanciero empresario, lo que coincidió con la fundación de la Asociación Rural del Uruguay y lo que nosotros llamamos la ARU. Ahora,
Cuando nosotros pensamos en el proceso de la modernización, decimos que en Uruguay ese proceso transcurre en dos fases sucesivas y teniendo en cuenta los aportes de Jaffe, podríamos hablar de la primera modernización. Esta primera modernización se da entre 1876 hasta 1903 y es la primera modernización que se caracteriza por el Estado oligárquico y por un modelo ganadero exportador. Mientras que la segunda fase de la modernización se da entre 1903 y 1933, al cual nosotros y la historiografía lo llamó el vallismo. La segunda modernización es producto o es caracterizado por el vallismo y Jaffe denomina a este periodo como el reformismo económico y social y la democratización política del Uruguay. Bien, hoy nos vamos a centrar en la primera modernización y más adelante destacaremos algunos aspectos de la segunda modernización y especialmente nos centraremos en el vallismo y en las políticas sociales del vallismo. Ahora, volviendo con la primera modernización, decimos que en el ámbito económico y social, la primera modernización estuvo centrada en el medio rural, por lo cual se puede establecer que no fue una transformación, sino una confirmación del modelo agroexportador cuyo predominio se centra en la ganadería extensiva y latifundista. Bien, cuando nosotros pensamos en ganadería extensiva, debemos tener presente que es aquella que se practica en grandes extensiones de tierra, las cuales están destinadas a que el ganado pueda pastar y se podrá decir que el ganado se cría solo. Y cuando hablamos de latifundios o de latifundista, decimos que el latifundio es la extensión de tierra que está en manos de una sola persona. Por eso, ganadería extensiva y latifundista van de la mano. Ahora, la modernización rural operada desde el gobierno militarista, ¿no?, desde 1876 hasta 1886, consistió principalmente en la definitiva afirmación de la propiedad privada. Esa propiedad privada, especialmente de la tierra, frente a la imposición que se produce debido al alambramiento y además se debía regularizar, ¿no?, y registrar los títulos de propiedad, no solo de la tierra, sino también de las marcas del ganado. Ahora, ¿cuáles son esas medidas, ¿no?, debido a la modernización que se producen? Bueno, ¿y qué generan, básicamente? Bueno, el alambramiento o el cercamiento, como dije recién, fijaba con claridad la extensión de la tierra y esa extensión de tierra que poseía cada uno de los terratenientes. También genera un ahorro en la mano de obra, ya que al estar cercado el campo, el ganado no se pierde, por lo cual no es necesario tener, ¿no?, tanta cantidad de peones para el cuidado del ganado. Y además, el cercamiento impedía que los campos fuesen recorridos por intrusos y evitar así fugas y robos. Ahora, con la modernización económica, ¿no?,
esa modernización económica implicó un desplazamiento masivo de las fuerzas de trabajo del medio rural y un deterioro en la participación, las inversiones realizadas con el alambramiento redujeron la cantidad de mano de obra requerida para el cuidado y la vigilancia del ganado. O sea que esto es una síntesis de lo que dije anteriormente. Ahora, a nivel político podríamos señalar que durante el militarismo se produce el fortalecimiento del Estado y que el gobierno militar o militarista de la Torre logró por primera vez desde la instalación formal del Estado en 1830 centralizar e imponer autoridad sobre todo el territorio nacional, establece un orden interno a partir de la modernización del aparato militar y de la instalación y aprovechamiento de una infraestructura mínima de transporte y comunicaciones. Si hablamos de transporte y telecomunicaciones, bueno, decimos, bueno, para la época, ¿no? El telégrafo, una de las invenciones que se vienen desarrollando, bueno, ese telégrafo, ¿qué hace? Permitía la transmisión de informaciones a gran velocidad desde todas partes de la República, ¿no? Y se instaló hacia 1866 llega a Florida hacia 1873 y hacia 1874 se logra establecer una línea con Brasil y por medio de cable submarino con Europa. Ahora, a través de los medios de comunicación se comunicaba con dirigentes políticos a los cuales le hacía llegar las disposiciones del gobierno central. Otra de las transformaciones que se dan en este periodo es la del ferrocarril. El ferrocarril facilitaba la rapidez en el traslado de tropas para sofocar revoluciones en caso de que éstas se produzcan o de algún foco subversivo revolucionario que quiera atentar contra las instituciones o contra actos concretos. Por lo cual, hacia 1880, en todo el país había 287 kilómetros de vías férreas, las cuales se extendieron durante el gobierno de Santos. Otro de los medios implementados es el correo, el cual hacia mediados de 1887 se reorganiza el servicio de correos, el cual pasa a manos del Estado, con 200 agencias en todo el país. Este correo permitió otro elemento de comunicación, el cual lentamente vencía el aislamiento de algunas zonas del interior del país con la capital. Bien, ahora, hacia finales del siglo XIX, el Estado uruguayo asume algunas actividades económicas también. Y ahí tenemos, bueno, la construcción y administración del puerto de Montevideo, la generación y distribución de energía eléctrica en la capital y la fundación del Banco de la República. Este Banco de la República, con sus inicios, ¿no? Se pensó fundar con capitales públicos privados, pero más adelante, cuando veamos las reformas ballistas, veremos qué pasa con esos capitales y cómo el Estado,
al colocar cada vez más capitales, decide pasarlo a manos del Estado. Pero eso es un tema para más adelante. Ahora, si bien hay un proceso de modernización en la economía, dentro del ámbito político se continuaba bajo el régimen de la Constitución de 1830, por lo cual la mayor parte de la población aún seguía restringida debido a las cláusulas de ciudadanía existentes, por lo cual el derecho al sufragio siguió siendo un privilegio de una minoría ilustrada y el acceso a los cargos de gobierno continuó rigiéndose por criterios de exclusión censitaria. Se nota el carácter obligatorio del sistema político, ya que se priva a la mayor parte de la población el ejercicio de los derechos políticos, pero en la segunda modernización estos aspectos comienzan a cambiar y gracias a la Constitución o a la reforma constitucional llevada adelante en 1917-1918, de acuerdo a la historiografía, ¿no? Vemos que los derechos políticos comenzarán a ampliarse. Ahora, volviendo, además, ¿no? Nuestro sistema, hasta el momento, es un sistema político hegemónico, ya que en el gobierno existe el predominio solamente y exclusivo del Partido Colorado, ¿no? El accionar gubernamental está en mano exclusivamente del Partido Colorado. A la vez que el Gerardo Caetano lo llama el Partido del Estado, sostiene que el Partido Colorado gana constantemente las elecciones porque el sistema de elecciones de nuestro país no presenta las garantías, ¿no? Para que sean elecciones limpias y que el Partido Colorado se beneficia de un sistema electoral básicamente fraudulento, lo cual hace que el Partido Nacional no tenga la posibilidad de acceder a ese gobierno nacional. Ahora, claramente podemos destacar que gracias o entrado el siglo XX, estos aspectos de la primera modernización comienzan a cambiar debido al desarrollo de la segunda etapa de la modernización o lo que comúnmente e historiográficamente llamamos el vallismo. Bien, espero que algunos aspectos de la primera modernización hayan quedado claros y que cualquier duda me escriben y aclaramos dudas. Y lo otro es que en el próximo video lo que vamos a tratar es la segunda modernización o el vallismo. Y destacaremos algunos aspectos importantes de la política vallista. A ver, si ustedes quieren ir mirando algunos aspectos del vallismo, ya está subido, pero el aspecto económico, la política económica vallista, y hay algunos aspectos que ya explica sobre el vallismo. Bueno, lo que vamos a tratar para la próxima es los derechos sociales y los derechos políticos durante el periodo vallista.